Francisco Javier Clavijero es el autor del texto que definirá a la nación mexicana como una más entre el concierto de las naciones del mundo. Nacido en Veracruz en 1731, este sacerdote y profesor jesuita destacó en diferentes áreas del conocimiento, pero ha sido recordado por su trabajo historiográfico con la historia antigua de México, el cual lo ha llevado a formar parte de la pléyade de héroes y próceres de la nación mexicana. Él escribió esto antes de la independencia y si de veras se hubieran cumplido todos, digamos, las propuestas que él hace, no hubiéramos tenido una independencia sangrienta. En el libro Francisco Javier Clavijero, El aliento del espíritu, Arturo Reynoso quita el velo a la figura más representativa de una generación de jesuitas novohispanos del siglo XVIII que ha suscitado el interés de aquellos que han intentado entender el proceso de construcción de la nación mexicana. Hay una tristeza y una nostalgia y una melancolía terrible por su país, además aderezado con las discusiones que se llevan a cabo con otras personas, con otros filósofos importantes en Italia en esa época, que lo obligan a reflexionar sobre la importancia que tenía el país, pero una de las cosas más importantes y que de alguna manera se destaca en el libro es que nosotros nos llamamos mexicanos, porque él fue el que dijo nosotros los mexicanos, y en el mismo estudio él se da cuenta que todos los mexicanos son los indígenas, los hacendados, los criollos. Toda la gente que nace en México es mexicana, no importa su condición. Y eso es como un paso muy grande que se da en el país en el siglo XVIII, en donde ya se tiene una idea de México como un país que abarca muchísimas clases sociales, muchísimas razas, muchísimas comunidades. Todo eso él lo puso en el libro y a él le debemos que nosotros nos podamos llamar mexicanos. La obra inicia con una exposición de la naturaleza mexicana para después continuar con la narración de los orígenes, el esplendor y la caída de los mexicas, y concluye con una refutación de las opiniones desfavorables que difundían algunos autores de la Europa ilustrada sobre el continente americano y en particular sobre la Nueva España. Pero lo que le interesa es ir a fondo, ir al estudio de la mexicanidad, ¿no? Y te digo, y además, pues yendo a veces un poco más allá de su fe y tratando de balancear su fe católica con la ciencia. El ejemplo de él es importantísimo porque no se ha hecho otra historia del México antiguo como la que hizo él, donde se abarcaran tantos campos y que se pudiera leer y que todo el mundo pudiera tener acceso para difundir esa obra. Y eso es lo que necesitamos ahora, mucha reflexión y sobre todo mucha libertad.